Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses, por favor. Ya estamos casi por cerrar esta preciosa carta. Y bueno, hemos estado estudiando cómo era la iglesia de Tesalónica, y una de las cualidades es que era una iglesia muy parecida a la primera iglesia, la iglesia de Judea, una iglesia sufrida, una iglesia que se había convertido de los ídolos al Dios viviente, una iglesia que no hubo mucha necesidad de hablar sobre el amor, sobre el ayudarse. Había algún problemita en relación a unas profecías que creían que Cristo ya venía y algunos dejaron de trabajar. Y bueno, el tema es interesante en cuanto a dos aspectos que veremos principales en algunos personajes en la iglesia de Tesalónica. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Del 12, por favor, al versículo 15. Dice la palabra: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes sed siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Amén. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado, le damos gracias, Señor, por la vida. Gracias por la oportunidad que nos permite, Señor, de estar aquí reunidos, congregados, Señor, como un solo cuerpo para adorarte. Y Señor, en este momento te pedimos, Padre, que te manifiestes, que hables a nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones, que permitas que nuestras mentes sean renovadas, que conceptos, Señor, que quizá tenemos en cuanto a ser, Padre, algo en la obra, Señor, que sean de alguna o de otra forma, Señor, usando tu escritura principalmente, Señor, cambiado, Señor. Permite, Padre, que tu palabra sea de bendición y úsame, Señor, solamente para tu gloria. En el nombre bendito de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Algunos consejos finales a la iglesia de Tesalónica. Generalmente en las iglesias, el 20% de los que componen las iglesias locales son los que comúnmente están más involucrados en la obra, están sirviendo en la obra, están haciendo algo en la obra. Y el 80%, bueno, pues en parte tiene que ver en el servicio, pero casi siempre son minoría los que están al frente sirviendo en la obra. Y bueno, de eso se trata un poco la enseñanza. ¿Por qué? Porque de un 20 a 80, digo, por lo menos debería ser la mitad. Y eso es notable, se nota en cada actividad general, casi siempre son los mismos. Pero la Biblia nos exhorta en cuanto a esto. Versículo 12, consejos finales de la iglesia de Tesalónica. Dice la palabra en el versículo 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. El primer punto es reconocer a los que trabajan. Reconocer a los que trabajan. Y aquí es algo importante. En las iglesias legalistas confunden entre la gloria y el reconocer, y es completamente diferente, completamente distinto. La primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 18, también habla sobre reconocer a los que trabajan.
Y ese es el punto, reconocer a los que trabajan. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que no es lo mismo que darle la gloria. No es lo mismo. Y hay una confusión entre estos dos términos. Por eso es que muchas veces ves a una persona, y generalmente a veces bautistas, y muy poco le dice, oye, le da un abrazo o es algo efusivo en cuanto a lo que hace para el Señor. Porque tenemos ese concepto de que es lo mismo, y vamos a verlo por medio de la Biblia. Dice el versículo 1, ¿qué? Os rogamos, y esta palabra enfatiza el apóstol, ruego, suplico e imploro como servidor del Señor, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros, que reconozcan en los que están ejerciendo un ministerio. ¿En qué sentido Pablo lo está mencionando? Aquí Pablo está enfatizando. Reconozcan a los hermanos que sirven. Oye, si sirve nada más el 20%, y todavía y no hablamos de darle la gloria a los hermanos, sino que reconocer la labor que hacen. Y Pablo lo está enseñando aquí. ¿Por qué Pablo, el apóstol, lo enseña? Porque en la iglesia de Tesalónica creían que Cristo iba a venir y dejaron de trabajar y ya solamente se estaba guiando y conduciendo con un puñadito ya de hermanos en el ministerio. Estaban, vaya, eran las columnas ya y echándole ganas al ministerio. Y Pablo menciona ahí, reconozcan a los hermanos que siguen adelante, que siguen sirviendo, que siguen trabajando y que siguen haciendo tantas cosas. Y más adelante vamos a observar en qué sentido Pablo les dice que los reconozcan y sobre todo cuál era ese trabajo que estaban desarrollando los hermanos. Reconozcan. La palabra reconocer el diccionario secular quiere decir establecer la identidad de algo o de alguien. Identifícalo. ¿Quién es? ¿Quién lo asignó? ¿Quién lo comisionó? ¿Por qué está ahí? ¿Qué es lo que está haciendo? A la persona que ha sido comisionada, que ha sido asignada. Es decir, ¿en qué sentido Pablo dice que lo reconozcamos? En que le tengas estima, hermano. Que lo aprecies, que lo ames, que seas agradecido, que tenga un respeto de tu parte, un valor de tu parte como hermano en Cristo. No está diciendo que le des la adoración en el servicio. No está diciendo que es la persona principal en el servicio, no. Simplemente que le tengas un valor especial. Un valor especial. A las personas que trabajan, os rogamos, hermanos, que reconozcáis, que les tengas aprecio, amor, gratitud, valor, respeto. Les estima, hermano, en estima. Saben, desde la trinchera, desde las bancas, todos somos, a veces llegamos a ser jueces. Pero ¿qué implica? Implican varias cosas. Trabajar, ¿qué significa? Esfuerzo humano aplicado a la producción y tiene que ver con hacer algo. Trabajar viene de una palabra griega, copiado, que quiere decir sentir fatiga. Labrar, trabajar duro, cansar. ¿No se cansan los hermanos? ¿No se cansarán ese 20% de ser los mismos? De en cada actividad ser los mismos que están participando, ser los mismos que están dirigiendo, ser los mismos que están enseñando, ser los mismos que van a cualquier actividad. No se cansarán, claro que se cansan, hermanos. Se cansan porque son humanos igual que todos. No tienen unos superpoderes, no. Así que el Señor aquí nos exhorta a que reconozcas a tales hermanos. Sentir fatiga. Se cansan también. Pablo quiere que les tengan estima, aprecio. Y viene aquí
algo que menciona el apóstol en cuanto al trabajo. ¿Qué es lo que hacen estos hermanos que trabajan y en el cual Pablo quiere que los reconozcan? Dice, a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor, ¿y qué más hacen? Los amonestan. Se cansará, habrá cansancio en presidir, habrá cansancio en amonestar. Bueno, aquí viene algo interesante. Presidir, y una palabra griega, prostein, quiere decir estar adelante, estar al frente, y tiene que ver con una responsabilidad. Es sencillo. ¿Creen que no cualquiera dice, toma una responsabilidad en ese sentido? Dice estar al frente, ocuparse. Tiene que ver con presidir. Dice, y os presiden en el Señor, y os amonestan, están al frente de la obra, están al frente de un ministerio, están al frente en alguna misión, están al frente de una iglesia, están al frente de una obra misionera, están al frente y van, hermanos, hacia adelante. ¿Cómo se empieza una obra? ¿Cómo se arranca una obra? Con gente que quiere trabajar, que tiene hambre de trabajar, tiene hambre de servir, tiene hambre de hacer algo para la obra. Estar adelante. La otra palabra es amonestar. Y la palabra amonestar quiere decir poner en la mente. Poner en la mente, advertir y exhortar. Entonces Pablo está diciendo que los que trabajan arduamente en exhortar y en colocar en sus mentes, en enseñarles la palabra, ¿será cansado? Bueno, aquí dice Pablo que sí. Físicamente, quizá no, pero el trabajo mental es cansado. Es cansado. Preparar una enseñanza sí lleva su tiempo y lo vemos. No es así como que, voy a agarrar lo que sea. No se trata de eso. Si realmente se trabaja o se hace. Poner en la mente, ese es el trabajo del que amonesta, el que está enseñando, transmitirles la palabra para que la comprendan, para que la analicen, para que la reflexionen, para que salgan diferentes, que digan, tenía un concepto diferente de estas cosas. Poner en la mente, amonestar, advertir, exhortar. Es curioso, cuando una persona quizá no hace lo correcto, lo exhortas, y el asunto es que cuando a veces se llegan a enterar más personas que no tienen nada que ver con el problema, ya no terminas restaurando a uno. Ahora son como 5 o 6 que están interesados en la persona, en el tema, en el asunto, y se abre más el campo para estar exhortando y estar amonestando. Así que, hermanos, Pablo enseña que los reconozcan, que los respeten, que le den un valor. ¿Cuántos estaban sirviendo en la iglesia de Tesalónica? Bueno, no dice el número, pero lo cierto es que Pablo los exhorta a que le tengan un valor como personas que están al frente y sirviendo al Señor. Desde luego, hermanos, el que no trabaja, pues nunca se va a equivocar. Y el que no trabaja no se cansa tampoco. Una persona que está haciendo algo va a equivocarse. Se va a equivocar. Y vamos a ver qué dice Efesios de los que amonestan. Efesios 4:11. Dice la palabra 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, ¿y qué más? Y maestros, y maestros. Tómalos en cuenta, valóralos, respétalos, dales un lugar y ora por ellos. Oremos por ellos, hermanos.
Versículo 13. Versículo 13 volvemos a la carta de Tesalonicenses 5:13. Y que los tengáis en mucha estima. En mucha estima. Es lo que dice la palabra. En mucha estima. ¿Y qué más, hermanos? Y amor. Y amor por causa de su obra. Es decir, hermano, mucha que excede lo ordinario, lo regular o preciso. Estima, consideración y aprecio que se hace por alguien. En mucha estima. De verdad, hermanos, todos somos consiervos del Señor y deberíamos de tener estima unos por otros, amor unos por otros, tener ese afecto unos por otros, sin importar el ministerio que estés desarrollando, que estás llevando a cabo. Aquí la palabra dice estima, desde el momento que estamos sirviendo al Señor, sea del lugar donde estás, debemos tener esa estima unos por otros. Amén. Estima. Estima, ¿estás viendo a alguna hermana que está barriendo? Estima, porque lo hace para el Señor. Debemos de tener esa estima, mucha, dice la palabra, mucha. Una iglesia que se tiene estima y mucha estima y amor por causa de la obra, es una iglesia en armonía, es una iglesia unida, es una iglesia que se apoya. Dice, tened paz entre vosotros. Es decir, amistad. Amistad. El Señor nos enseña que tengamos amistad con ellos. Un bonito afecto. Y aquí, hermanos, les repito, no tiene que ver nada con la gloria. La gloria es de que, Señor, si ves que una persona dice, esto lo logré yo con mi fuerza, es ya se está propiciando, se está poniendo una gloria que no, más sin embargo aquí no es así. No es así. Así que, hermanos, consideremos lo que hacen los hermanos líderes. Desde el que está en varonil, en femenil, en las misiones, el que está en música, el que está en el cañón. Considéralos. Considerémonos unos a otros, el que está en escuela dominical. No es nada más de venir el dominguito y el miércoles, no. Tienen un trabajo previo para poder llegar aquí, para poder traer las cosas de la mejor forma. Así que tengamos ese valor hacia los demás, porque somos servidores del mismo Dios. Aparte de eso, mis hermanos, aquí el Señor nos enseña que debemos de trabajar. Y en una aplicación, hermanos, imagínense qué pasaría si no trabajamos. Tenemos que trabajar. Debemos de trabajar. Si no trabajas, pues vas a tener un problema. Tienes que empezar a involucrarte ya más en el trabajo, en obtener un recurso para la familia, y jóvenes también. Tienen que empezar a prepararse, a estudiar, esforzarse. Desde ahorita, trabajar. ¿Para qué? Para que el día de mañana tengan ustedes un mejor empleo. Así que involúcrate. Hay padres a veces que no inspiran mucho a sus hijos porque no tienen esa iniciativa, tienen cierto temor, cierto miedo para poder buscar un empleo, buscar un trabajo. Así que enséñales a trabajar. Porque si no, pues va a llenarse la iglesia de gente perezosa, de gente que no está dispuesta a levantar un pie, levantar una banca, una silla en la obra del Señor. Siempre van a ser los mismos. Así que, hermano, tomando en cuenta esto, debemos de trabajar. Amén. Trabaja. No te apoyes solamente de tu esposa o de tus papás. Y otro punto importante, el tener estima no solo habla de los líderes, hermano. Esposas, valora a tu esposo, quiere a tu esposo, aprecia a tu esposo, respeta a tu esposo. Es una persona que sale a trabajar,
que trae el sustento, que paga la luz, que paga el agua, que paga la renta. ¿Y cuántos gastos paga en el mes? Dale un valor especial a tu esposo. Hijos también a los papás. Pagan uniformes, zapatos, colegiaturas y cuántas cosas, pasajes. Diles, papá, gracias, mamá, por el lonche. Pero en eso tiene que ver la palabra aquí, en darle un valor especial. Desde luego que no le va a quitar el lugar a Dios, tu padre o tu madre, pero sí reconoce el esfuerzo que hacen para llevar el sustento a tu familia. Así que, hermanos, valoremos esto y consideremos que debemos de trabajar. Trabajemos y reconozcamos lo que hacen aquellos que trabajan. Quizá eres de las que no trabajan, qué bueno. Cada quincena nomás a recibir del esposo, qué bueno. Por lo menos dile gracias, mi amor. Gracias. Una agüita de horchata, unas enchiladitas. Reconócelo, valóralo, quiérelo, muéstrale un afecto. De eso habla la palabra. No que le estés, que se lleve la adoración, no, que lo ames, que tenga ese valor especial. Y en la obra del Señor, bueno, desde luego que para Dios tenemos un valor especial, hermano. Amén. Un valor especial. Así que, versículo, 1 Corintios, por favor, vamos a ver otro texto, 16. 1 Corintios 16, capítulo 16, versículo 17, el 18 está bien. Dice, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Después dice, reconoced pues a tales que personas. ¿Qué estaban haciendo los hermanos? Hermanos, estaban unos hermanos consiervos, no eran apóstoles. Arriba lo dice el 17. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. No necesitas, hermanos, ser una persona líder en la iglesia para hacer lo que hicieron estas personas. Estaban fortaleciendo, animando y ayudando al apóstol Pablo. Y esto tiene que ver con lo que dice la palabra en cuanto a lo que hacían. En amonestar, el estar ahí presentes. Y bueno, hermanos, trabajemos en ello, pensemos en ello, que debemos de trabajar y tener en estima a los que lo hacen. Y si alguien lo hace, y si no te estás involucrado, pues ahí viene un punto. Volvemos a la primera carta a los Tesalonicenses 5:14. Damos gracias a Dios por los que trabajan y están arduamente en la obra del Señor. Versículo 14. Pero aquí había otro problemita, pequeño, casi nada, hermanos. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis, otra vez la palabra. A ver, ¿quién es? A los ociosos, pusilánimes, que tienen miedo, que tienen temor. ¿Y si no me dan trabajo? ¿Y si me accidento? ¿Y si pasa algo en el camino? Y tienen miedo a tomar un compromiso formal de un trabajo. Y eso no es nada inspirador a una persona que no trabaja, una persona perezosa, ociosa. Así que el Señor manda aquí a que amonesten a los ociosos. Quiere decir, exhórtenles que no pueden llevársela nada más sentaditos, con el ventiladorcito nada más, escuchando y escuchando y escuchando. No, involúcrense en la obra. En el Señor es algo maravilloso servir. Así que la palabra perezoso quiere decir negligente.
descuidado en hacer lo que debe o necesita ejecutar. El Señor manda que no seamos negligentes, hermanos. Toma una decisión, busca un trabajo. ¿Por qué? Porque el Señor aquí nos exhorta que no seamos ociosos, perezosos. Amonestéis, pon en la mente de los hermanos que deben de trabajar. ¿El Señor Jesús habrá sido ocioso? Por favor, Mateo. Mateo 11:4. Enséñanos, Señor Jesús, ¿cómo era usted? ¿Qué hacía usted? Dice la palabra en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos, ¿qué? Ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Habrá sido ocioso el Señor? Era bien trabajador, hermano, bien trabajador. Se entregó en la obra, y me gusta mucho un pasaje en Marcos, capítulo 1. Por favor, Marcos. Marcos, capítulo 1, versículo 29. El Señor era una persona muy activa, muy trabajadora, muy constante. No conocía la palabra el ocio, no sabía qué era eso, porque no lo aplicaba en su vida, dice el versículo 29. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, todos, el que sigue, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Llegó, hermanos, hasta la noche. Oye, vamos a servir, ya es tarde. Vamos a visitar, no puedo. Mis hijos, mi esposa, el trabajo, estoy cansado y tantos pretextos que usamos. Nuestro amado Señor empezó a servía hasta de noche, hermanos. De noche. Tanto así que él dice el versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. 37. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Pareciera que escucho el golpe de las palabras de Pedro. Hey, ¿dónde estás, Señor? ¿Qué andas haciendo? Todos te buscan, hay muchas cosas que hacer y a veces así pasa con los ociosos. ¿Y qué estará haciendo el hermano, la hermana, el líder? ¿Dónde estará el pastor? ¿Qué estará haciendo? El Señor había salido a orar, pero quien no hace nada tiende mucho a juzgar, a señalar, a ver qué se está haciendo y qué no se está haciendo. El Señor estaba orando, el Señor estaba en la obra, el Señor estaba sumergido. ¿Y qué hay de Pedro? ¿Dónde está, Señor? Todos te buscan. Desde allá es fácil señalar, pero ya involucrarse implica tiempo, implica varias cosas. Ten en estima a los que están sirviendo. Pedro le dice, y le buscó Simón, y hallándole le dijeron, todos te buscan, y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y no había terminado ya tarde, el día anterior. Bien tarde, hermano. Bien tarde.
¿Te gustaría involucrarte más en la obra para que el que se iba a dormir a las 9, mejor se duerma a las 8? Involucrémonos todos, que no seamos el 20%, que seamos el 80% los que estamos sirviendo, colaborando, aportando algo en la obra. El Señor era muy trabajador y con eso nos quedamos. Dice la Biblia, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Y eso habla de un arduo trabajo del Señor, arduo trabajo. Y no solo se involucraba el Señor en hacer sola una cosa. Él hacía muchas cosas. Él había venido a predicar, pero se daba tiempo, espacio, lugar para atender a los enfermos, a los endemoniados, a los ciegos, a los cojos, a los muertos que los resucitaba y hacía muchas otras cosas más. No estaba enfocado solamente en una cosa. No era nada ocioso. Y aquí nos enseña que estaba entregado en la obra. Allá en Juan luego dice, me era necesario pasar en Samaria. No sé si a ti te dice algo, me es necesario. ¿Por qué dijo Jesús, me es necesario pasar en Samaria? Porque había una necesidad, una mujer que necesitaba de Jesús. Pero ¿cuántos tenemos esas mismas palabras? Me es necesario ya servir. Me es necesario ya involucrarme, me es necesario dedicarle más tiempo a mi Señor, me es necesario visitar a los enfermos, me es necesario ir a los hospitales, me es necesario ir a las cárceles, me es necesario involucrarme más en la obra. ¿No te dice algo el Señor al corazón que es necesario de levantarse y servir y involucrarse en la obra? Al Señor le era necesario, le era necesario. Involúcrate. Se cansaba el Señor, se cansaba. Estaba la tempestad y él en la barca durmiendo. ¿Por qué? Porque estaba cansado. Y los otros, Señor, ¿no ves que perecemos? Levántate. ¿Por qué no lo dejaron descansar? Involúcrate. Hay gente que se cansa, se agota. Siempre los mismos, los mismos, los mismos. El Señor no vino para ser servido. ¿A qué vino el Señor? Vino a servir, a servir, a servir, a servir. ¿Y qué creen? Murió sirviendo. Porque aún en la cruz, un malhechor creyó en él. Aún en la cruz le predicó. Se fue sirviendo el Señor. Sirviendo. No sé cómo quieras terminar esta vida. Pero si es sirviendo sería hermoso para la gloria del Señor. Sirviendo, la fuerza se va a agotar un día. Los ojos, la vista se te va a cansar. Ya no vas a poder caminar o trasladarte. Así que si tienes fuerza para predicar, para enseñar, para servir y para levantarte de la banca y decir, quiero servir más a mi Señor, hazlo ahorita que puedes. Un día ya no podremos. Qué importante, hermanos, es involucrarse. Hay mucho campo, muchas personas que no tienen al Señor. Hay personas que están llegando, personas que hay que testificarles, que hay que compartirles la palabra. Ahí están las misiones, esperando obreros que prediquen a su alrededor, obreros que se involucren, que digan, vamos a servir. Aquí en las cuatro paredes hay un ministerio, pero allá afuera está el campo. Allá está el campo, ¿y qué creen? Es fértil como la tierra de Canaán. Solamente hay que ir y predicar y en el nombre del Señor, confiar en el Señor. Está un campo fértil. Hay muchas almas que están perdidas. Pero ¿quién le dice al Señor, Señor, yo quiero servirte? Para que la obra crezca, tiene que haber gente que esté dispuesta a involucrarse.
integrarse, a formar parte. Hermano, ¿en qué le apoyo? Hermano Javier, hermana Cristi, hermana Miriam, hermana Silvia, hermano Leo, ¿en qué le apoyamos? Hermano Andrés, allá en la misión del 31, ¿en qué le apoyamos? Desde luego que vas a tener lugar donde servir, porque la mies es mucha y los obreros bien poquitos, bien poquitos. Hay mucho campo, hermano. Volvemos a la primera carta de Tesalonicenses, versículo 5. Que amonestéis a los ociosos, a los perezosos. Hay otras personas que también miren, porque es importante que alentéis a los de poco ánimo. Hay gente desanimada en la iglesia, hay gente triste, hay gente con problemas, hay gente que quizá el problema no es muy grande, o quizá alguno de ustedes puede abordarla y decirle, mira, la palabra te enseña esto, fortalecerla. No necesariamente tienen que ir los líderes. En la iglesia de Tesalónica había gente desanimada. Así que pensemos en ellos. Dice que alentéis, que animes a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles. A los débiles. Que seáis pacientes para con todos. Que seamos pacientes. Desde luego una persona débil la vas a tener que ver una vez, 2 veces, 3 veces, ahí te animo, hasta que agarra el camino y se levanta y ahora sí, quiero echarle ganas, pero hay que dedicarle tiempo. Tiempo. Lo mismo para las personas de poco ánimo. Hay que hablarles, oye, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ánimo, sigue adelante, confía en el Señor. Y ahí estamos, y ahí puedes estar, y pasan días, semanas. Sobre todo cuando hay una pérdida o algo, no es fácil. Hace poco hablaba con una persona que perdió a su único hijo. Y no, nada, ahorita le predicas, le compartes, pero hay que estar ahí, hay que estar ahí. Versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Y este texto está muy bonito. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Ya cuando empiezan a pagarse mal por mal, en vez de ayudar, ya no es 1 ni 2. Ya es más, hermanos, si ves que hay pocos obreros y luego pagas mal por mal, pues va a haber más mal que bien. Y se requiere más del apoyo de la orientación, del consejo, de la oración. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno. Toma lo bueno, que desecha lo malo. Unos para con otros y para con todos. Hay una versión que dice, hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos, asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten a hacer bien, el bien entre ustedes y a todos los demás. Así que, hermano, esa es la exhortación. Los consejos a la iglesia de Tesalónica: 2, reconocer a los que trabajan y amonestar a los ociosos, pero con amor, para que no se me vayan a cansar también de escuchar la palabra. Amén. Vamos a seguir adelante, hermanos, vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, gracias, Padre, porque nos das ejemplo, Señor, de servir, de servicio, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, guíanos, Señor, para poder seguir adelante.
Sé que hay una lucha, Señor, en nuestros corazones y a veces hay temor, hay miedo para poder aceptar el servir, mas sin embargo, Señor, te pido que fortalezcas a todos, Señor, a los que ya están involucrados y a los que se quieren involucrar, dales fortaleza y sobre todo, Señor, ese ánimo para tomar decisiones en tu obra, Señor. Gracias, Padre, por el tiempo que nos has regalado y por el tiempo, Señor, que nos permitiste de alabanza, Señor. Quédate con nosotros, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, bueno, vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Oscar.